Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan y a los que nos están viendo. Como ustedes saben, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cada día de la semana ha promocionado un alimento y en el día de hoy le toca el turno a el pescado. Por lo tanto, nos acompañan en la mesa el doctor Santiago Caro, encargado de las comunicaciones de Dinara, y también nos acompaña el doctor Agustín Saibene, del Departamento de Industria Pesquera. Ellos van a estar compartiendo información con nosotros acerca de una charla denominada Todas las semanas un viernes sano. ¿Por qué comer pescado? Y bueno, van a estar compartiendo información acerca de los beneficios nutricionales y la pesca en Uruguay. Le damos paso a Santiago. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por haber venido. Tengo que decir que preparamos esta charla como para un público más general, porque es un debut prácticamente de hablar de pescado en lo que es la exposición rural del Prado. Y bueno, me encuentro con que hay dentro del público hay gente calificada, profesionales que han trabajado en el área y además comerciantes también vinculados con el negocio del pescado y particularmente el pescado en el mercado interno. Con esa salvedad, justamente porque van a ver información que para ustedes, para muchos de ustedes es bastante ya obvia, pero arrancamos entonces y por supuesto va a ser bienvenido todo el aporte que puedan dar los presentes en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ahí el título lo indica, ¿por qué comer pescado? O sea, tratamos desde Dinara, dentro de la cantidad de funciones que tenemos, tratar de propender a un consumo de productos de la pesca, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que empezar a definir es que cuando hablamos de pescado, ¿a qué nos referimos? Porque si hablamos de consumo de vaca, sabemos muy bien que nos referimos a la especie Bos taurus. Si hablamos de pollo, es Gallus domesticus. En el caso del cerdo, Sus cofra, o sea, son especies. Cuando hablamos de pescado hay una enorme variedad de géneros y especies, entonces es muy difícil. Estás hablando de pescados, de marisco. Bueno, yo cuando hablo de pescado así en singular me estoy refiriendo a todo aquello, y esto no es una definición científica, es una definición práctica que yo utilizo en mi trabajo, todo aquello que sale del agua y que es comestible, por lo menos a los efectos de esta charla, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a incluir una cantidad de variedades, o sea, están los peces propiamente dichos, moluscos, crustáceos, y en otros lugares también se consumen otros recursos, como es el enterado, equinodermos, batracios. En otros lugares se lo denomina de otra manera. Por ejemplo, la palabra mariscos en algunos países engloba el pescado también, no solamente a crustáceos y moluscos. Frutos de mar, recursos acuáticos, que en definitiva es lo que le da el nombre a nuestra unidad ejecutora dentro del Ministerio. Recursos hidrobiológicos, por ejemplo, como le llaman los peruanos. Seafood, es una terminología en inglés, pero que también engloba todo esto. Y entonces, bueno, pretendiendo hacer una clasificación, repito, dirigido sobre todo al público genérico, que más o menos puede tener ciertas confusiones, una forma que tenemos de calificar a los peces, y ahí sí estamos hablando de peces, es de acuerdo al esqueleto que tienen, porque eso también va a tener implicancias tecnológicas y hasta gastronómicas, ¿verdad? Entonces, una primera división que podemos hacer es en base a la composición de su esqueleto, aquellos peces óseos que tienen esqueleto con tejido óseo o hueso, y aquellos que son cartilaginosos. Ahí tenemos un representante de cada uno de ellos, una merluza y un tiburón. La merluza es pez óseo, el tiburón pez cartilaginoso, ¿verdad? Otra forma que también lo utilizamos como para calificar o clasificarlos de acuerdo a lo que es la producción pesquera también, y que también tiene incidencia en la tecnología y en la gastronomía, es de acuerdo a donde estos peces nadan o generalmente se los pueden encontrar a qué altura del agua. Entonces tenemos aquellos que están bien en la superficie, que son los peces pelágicos, y dentro de eso tenemos a los grandes pelágicos, como son los atúgenes, y a los pequeños pelágicos, como son sardinas, arenques, etcétera. Los peces demersales, que son aquellos que están en el fondo, digamos, en el fondo no, en la profundidad, y ahí tenemos como clásico representante la corvina, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pelágicos habíamos hablado del atún y las sardinas, como son pequeñas, y la fauna bentónica, que es aquella que está prácticamente adherida al fondo, que ahí tenemos el caso de un lenguado, por ejemplo, ¿no? Todos ellos con sus características, como decía, tecnológicas, además de biológicas, ¿no? Y productivas. Y en lo que tiene también que ver con la producción nuestra, los dividimos en aquello que es la pesca costera y la pesca de altura.
Ahí, por ejemplo, tenemos dos representantes de la pesca costera, una pescadilla de calá y una brótola, o sea, el sector izquierdo. Y en el sector derecho tenemos una merluza y un abadejo, son típicos recursos de la pesca de altura. Y también Uruguay, como tiene firmados convenios con organizaciones internacionales de ordenamiento pesquero, en este caso el Camelar, que controla la pesca subantártica, también podemos considerar a la merluza negra como un recurso pesquero uruguayo, que inclusive también se puede llegar a capturar en la zona exclusiva uruguaya, ¿no? Esto también es repito, dirigido un poco al público general, muchos de ustedes, esto es una imagen que tienen muy familiarizada, pero es dónde se pesca, o sea, lo importante es de dónde obtenemos nuestros recursos, por lo menos los de agua salada, ¿verdad? Y ahí claramente, o sea, Uruguay, de acuerdo al convenio de las Naciones Unidas, tiene, como todo país, tiene una zona de jurisdicción exclusiva de 200 millas marítimas. Haciendo un poco corta la historia, en el año 74-73 se firmó un convenio con Argentina y se logró un acuerdo de tener una zona común de pesca, que son esos semicírculos que ustedes tienen ahí en color marrón, de manera que tanto argentinos como pueden pescar en el sector englobado dentro de las líneas marrones, como uruguayos pueden también ir a la zona que, digamos, estaría correspondiendo a Argentina, salvo 12 millas de jurisdicción exclusiva de cada país en el caso de la costa oceánica y de 7 millas en el caso de la costa del Río de la Plata. Eso es un poco para que se sepa de dónde es que viene el pescado. Como decíamos, otra forma de clasificación es a través del contenido de grasa del pescado, que tiene mucha importancia desde el punto de vista tecnológico y gastronómico, y tenemos las que son las especies magras, aquellas que se considera que tienen menos de un 3% de tenor graso, por ejemplo la merluza, la corvina, la brótola, y especies grasas con mayor porcentaje de grasa, o sea, superando ese 3%, que coincide que son los pelágicos, tanto los grandes pelágicos como los pequeños pelágicos. No podemos olvidarnos lo que son las grandes especies de agua dulce de nuestro país, de ríos y arroyos, que también tienen una explotación, también tienen una producción, inclusive hasta exportación, ¿no? Ahí tenemos tarariras, sábalo, bagre negro, que es un clásico por lo menos de nuestras aguas, por más que no se llegó a explotar. El dorado, muy importante en la pesca deportiva también, y un recién llegado en estas aguas, un inmigrante que es el esturión, que es como consecuencia de la explotación a nivel de acuicultura y que alguno que otro se ha escapado y ahora lo tenemos de visita. Lo mismo pasa con carpas también, pero esos vienen más bien de la República Argentina. Nos vamos de los peces y vamos a hablar de otros recursos, que es el caso de los moluscos, y los moluscos los dividimos básicamente en dos grandes grupos importantes: los cefalópodos, el nombre lo dice todo, céfalo, cabeza, podos, pies, o sea, le salen los pies de la cabeza. Y acá en nuestra producción el más conocido es el calamar. El pulpo también integraría este grupo, la sepia, que no la tenemos en nuestras latitudes, también integraría ese grupo, pero nos quedamos con el calamar como molusco cefalópodo. Y otros moluscos son los bivalvos, ya también más conocidos. Bivalvo, que decir que tiene dos valvas, clásicamente el mejillón nacional, un peso pesado en nuestra gastronomía local. Y la almeja amarilla, otro bivalvo. También se obtiene en las costas del departamento de Rocha, barra de Chuy y Coronilla, por parte de pescadores artesanales. Que esto vale la pena mencionar el caso de la almeja amarilla, que por razones de conservación estuvo vedada su recolección y captura durante muchísimos años, porque habían disminuido alarmantemente sus poblaciones, pero luego, en base a las medidas que se tomaron y en base también a un acuerdo entre la DINARA y pescadores artesanales de la zona, se logró acordar zonas de veda y se recuperó el recurso, y en este momento está siendo nuevamente explotado con una fuerte regulación por parte del gobierno. Y el otro gran grupo de los recursos acuáticos comestibles son los crustáceos, que tenemos en nuestro país tenemos dos grandes representantes: camarones o langostinos del lado derecho y cangrejos sirí, normales habitantes de las lagunas salobres costeras del departamento de Rocha. ¿Cómo es que se produce, cómo es que se obtiene todo esto? Bueno, tenemos, digamos, a través de la pesca, que puede ser pesca industrial y pesca artesanal. Acá no estamos incluyendo la pesca deportiva, que es una actividad muy importante también, pero lo que tiene que ver con alimento, lo más importante es pesca industrial y pesca artesanal. Y las artes que se utilizan se dividen de esta manera, en artes de red, artes de línea y trampas también para algunos recursos.
Caso de artes de red, acá tenemos una imagen con la típica red de arrastre de fondo en pareja. O sea, son dos barcos de igual porte que tiran cada uno un cabo de una red que circula por el próximo al fondo y va recogiendo, digamos, los recursos que habitan, básicamente los recursos demersales, que eran aquellos que estaban sobre la profundidad, cerca del fondo, ¿no? También hay una modalidad de red de arrastre que no es en pareja, que es solamente un barco que tira, que tiene otro porte, digamos, no necesita un compañero, digamos, para tirar del cabo, que es lo que se utiliza básicamente para la pesca de merluza en altura, ¿no? Este es un arte de pesca también de redes, que en nuestro país prácticamente no se utiliza, por lo menos a nivel industrial, pero sí es muy utilizado en países que tienen un gran desarrollo de la flota atunera, caso por ejemplo de Ecuador, caso de México, y también para los pequeños pelágicos, como es el caso, como decíamos hoy, sardinas, arenques, también se utilizan estas redes de cerco. Es simplemente lo dice la palabra, o sea, el barco se acerca al cardumen y va, digamos, calando la red de manera de cercar al recurso y luego lo captura de esa manera. Otra forma de arte de red son las redes de enmalle o trasmayo. Esto en nuestro país está muy relacionado más bien con la pesca artesanal. Consiste en una red que se cala en determinado lugar del agua y por ahí es una especie de muro que se antepone al pasaje de los peces. O sea, cuando el animal siente que fue atrapado, recula y queda atrapado de lo que son los opérculos, ¿no? Y de esa manera ya queda, por eso se llaman también redes de enmalle o agalleras, porque los agarra de las agallas. Y como ven ustedes, es un arte selectiva también, porque dependiendo los peces más pequeños van a poder zafar, van a quedar aquellos que tengan un tamaño que no se lo permite. Otra forma de artes, ahora vienen las artes de línea, y la más característica son los palangres. Los palangres consisten en líneas que se calan en el mar, líneas madres del cual penden líneas hijas, y de esas líneas hijas se insertan anzuelos que van generalmente encarnados, y de esa manera se captura, ¿verdad? Se pesca. También esto es utilizado tanto a nivel de pesca industrial como de pesca artesanal. Tenemos palangres de superficie, que es muy utilizado también para grandes pelágicos, el caso del atún, y el palangre de fondo, se le da la altura que se desee dependiendo del recurso que se procure pescar. Ahí tiene, por ejemplo, algo que ustedes de repente habrán podido ver en algún balneario, cercano a los pescadores artesanales. Esto es un palangre, digamos, que está enrollado, ahí tienen los anzuelos, las líneas, y eso después ellos lo van desplegando. Primero lo tienen que encarnar y luego lo calan, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de lo que significa la pesca de extracción, ¿verdad? La captura. Pero lo que está ocurriendo en el mundo desde hace unos cuantos años es que el pescado que se está destinando a consumo humano directo ya estadísticamente ya no está proviniendo tanto de las pescas de extracción. Entonces, como en cualquier otra producción, el ser humano ha debido recurrir a no lo extractivo, sino lo productivo. Y ahí fue que nació, desde hace miles de años, vamos a entendernos, no es una cosa nueva, la acuicultura, que no es otra cosa que el cultivo de organismos acuáticos en agua, ¿verdad? Y ahí pongo el acuique porque cuando uno habla de acuicultura es lo primero que en nuestro país por lo menos le pregunta, ¿qué es eso? Bueno, uno tiene que estar explicando, ¿verdad? Inclusive hay una cantidad de mitos respecto a la acuicultura que también estaría bueno un poco derribar en estas charlas, ¿no? Esto no son imágenes del Uruguay, pero simplemente para que ustedes tengan idea de cómo en otros países se desarrolla la acuicultura en forma masiva. Por ejemplo, acá del lado izquierdo, abajo, es una hacienda de cultivo de camarón. Esto debe ser en Ecuador, supongo yo, ya no me acuerdo. Generalmente esas haciendas se hacen en tierra, pero en zonas cercanas al mar, y entonces se llenan con agua salobre, digamos, ¿no? Pero como ustedes ven, son hectáreas y hectáreas y hectáreas de superficies de agua donde se cría camarón a nivel industrial, porque de ahí salen miles y miles y miles de toneladas, ¿verdad? Ahí a la derecha hay otra forma de cultivo, también eso de ser tilapia, es un pez que se cultiva a nivel, en esos países también, ¿verdad? Otra forma también de acuicultura es la cría en jaulas flotantes. Esto se depositan esas jaulas en zonas
marítimas próximas a la costa y resguardadas. Eso es muy típico en el caso de nuestros hermanos chilenos con el salmón. La acuicultura de bivalvos, de moluscos bivalvos, en el caso particular de los mejillones, otra forma de acuicultura que se utiliza mucho en otros países. Entre otras cosas, además de tener el recurso en forma natural, también deben tener zonas resguardadas. O sea, por eso el cultivo de mejillón se da, por ejemplo, en el sur de Chile, se da en Galicia, donde geográficamente están los fiordos o rías que permiten que no haya unas correntadas muy fuertes que destruyan todo, ¿verdad? O sea, hay que contar con ciertas características geográficas que permitan. Y entonces, un poco lo que comentábamos recién, con respecto a la acuicultura, la gente lo toma como algo extraño, la gente, ¿no? nuestro pueblo en general lo toma como algo extraño, como que puede ser que haya pescado de cultivo, y en base a eso hay una cantidad de leyendas, ¿no? Pero nosotros acá en Uruguay, en nuestro mercado interno, hay ya muchas especies que son de cultivo importadas en este caso, como es el caso del famoso Pangasius, que como ven ahí es un bagre, más bien es un bagre, no es un belenguado como algunos comerciantes, algunos ya menos, pero en otra época querían hacerlo pasar como tal, ¿verdad? A la izquierda, arriba, tienen el salmón chileno, producto de cultivo. Abajo, mejillones, pulpa de mejillones chilenos, también en su mayoría de cultivo. Arriba a la derecha, caviar, producto, o sea, huevas de esturión, que hoy en día se está produciendo a nivel de cultivo, inclusive en Uruguay. Y abajo, camarón, que seguramente camarón ecuatoriano, que también es un producto que importamos y que se consume y que es de cultivo. O sea que no es algo tan extraño ya a esta altura inclusive para nuestra gastronomía. Muchas veces pasa, lo hemos visto varios, que en zonas balnearias, etcétera, etcétera, va a un restaurante y dice pesca del día, un pizarrón que ofrece pesca del día. Entonces uno le pregunta al mozo, ¿y qué es la pesca del día? Y te dicen merluza, o abadejo, o calamar. Justamente son tres especies que es imposible que sean del día porque se capturan en la zona de altura, como mostrábamos al principio en ese cuadro, o sea que necesitaríamos por lo menos un viaje de 6-7 días de ir y volver. O sea que pescado fresco sí, absolutamente, y en buenas condiciones, pero no del día. O sea, en definitiva, en nuestro país la pesca del día no podría ser prácticamente sino el producto de la pesca artesanal, ¿verdad? Una cosa que muchas veces nos preguntan a nosotros es si, al igual que con otros alimentos, vegetales, por ejemplo, puede existir alguna estacionalidad en la oferta de pescado. Y los compañeros del comercio del mercado interno estarán de acuerdo conmigo que es muy difícil de prever. O sea, afortunadamente, porque prácticamente hay todas las especies durante todo el año. Podrá haber épocas en las cuales haya mayor abundancia de uno, pero no pasa como con el durazno, que en agosto no se consigue un durazno fresco. Acá, corvina, mal o bien, por lo menos para lo que significa la oferta del mercado interno, hay todo el año, merluza básicamente también, si bien cada especie también tiene su propia estacionalidad por sus características biológicas, ¿verdad? Ahí podría llegar a haber, pero es muy relativo, algún ejemplo de estacionalidad, pero yo me querría, o sea, hay un ejemplo típico que podría ser sí de estacionalidad, que lo hemos mencionado al principio, que es el caso del camarón de Rocha, que tiene su zafra por sus características migratorias sobre fines del verano y principios del otoño, pero como ven ahí es todo muy relativo, o sea, puede haber ahí de repente puede haber el aporte de algún comerciante que tenga más experiencia en eso, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, hay una estacionalidad bastante pareja durante todo el año. Lo que sí hay determinadas características, que es la estacionalidad del consumo en Uruguay. O sea, Semana Santa, por ejemplo, y en particular el Viernes Santo, y eso es un poco lo que da el nombre a esta charla, ¿no? El Viernes Santo nosotros queremos transformar, que en lugar de que haya un Viernes Santo por año, haya un Viernes Sano en todas las semanas, por lo menos propender a un consumo semanal de pescado, por lo menos. Pero sí, Semana Santa es un periodo de alto consumo. Antiguamente los viernes de Cuaresma, o sea, el periodo que va desde el carnaval hasta la Pascua, ahí religiosamente, y literalmente, religiosamente se consumía pescado los viernes de la Cuaresma, eso está un poco en desuso. En la Pascua judía también es un periodo en el cual hay un alto nivel de consumo de pescado, el Año Nuevo judío también, y en general en el verano la gente ya incorpora lo que es el turismo, la vacación con el consumo de pescado, y ahí evidentemente hay un mayor consumo. Eso se puede reflejar también en ventas, ¿verdad?
La pregunta entonces siempre que uno se hace es si sería importante aumentar el consumo, y nosotros estamos convencidos absolutamente de que sí, por las características, entre otras cosas por las características beneficiosas que tiene el pescado, ¿verdad? La pregunta entonces es quién debería hacerlo, cómo debería hacerse. Nosotros desde la DINARA estamos aportando, por lo menos hasta donde podemos llegar, con la promoción, con la divulgación de estos beneficios. Y ahí vamos a hablar un poco de lo que significa el pescado, el valor del pescado como alimento. ¿Cómo andamos de tiempo? Y por qué es importante justamente, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es el respaldo de esto que venimos diciendo? Y también hay que tener en cuenta lo que es el perfil actual del consumidor a nivel mundial. O sea, ya el consumidor está mucho más preocupado que antes por lo que es su salud, ya tiene mucha mayor conocimiento de lo que significa la alimentación en su salud, el famoso somos lo que comemos. Es un consumidor que ya ahora está más exigente porque tiene mayor información. Todo esto que estamos diciendo ya prácticamente lo conoce. También hay una preferencia por el consumo de productos que sean naturales, que sean locales, que sean frescos. Y además se asocia también últimamente el pescado a el buen comer y a cierta sofisticación en la gastronomía. Eso también se está dando, ¿verdad? Pero también nos encontramos que por ahora, y es una de las cosas con las cuales tenemos que empezar a tratar de revertir, aquel consumidor que está buscando aumentar su consumo de pescado se encuentra con algunas dificultades a nivel local, y que es, por ejemplo, eso, que es una falta de conocimiento de las especies, ¿no? También que hay poca disponibilidad de distribución, o sea, no es tan fácil decir, bueno, hoy tengo ganas de comer una colita corrida al horno, lo resuelvo muy fácil, voy a un supermercado cercano, a la carnicería, y lo resuelvo. En el caso del pescado, hoy tengo ganas de comer una corvina entera o un filete de merluza, lo voy a conseguir, pero entonces ya tengo que pensar, agarrar el auto, o ir a etcétera, etcétera, ¿verdad? Son cosas son realidades que ocurren. También ocurre que el consumidor tiene cierta desconfianza muchas veces en si el pescado va a ser inocuo para él, ¿verdad? O sea, si el pescado está en buenas condiciones de frescura, son las preguntas que a nosotros por lo menos nos hacen, ¿verdad? Y se las hacen a ustedes también muchas veces a los que están en el comercio. Si hay dudas sobre si se mantuvo la cadena de frío, etcétera, etcétera. La presencia de espinas, esto es un elemento que muchas veces atenta también contra el convencimiento de que el pescado es un alimento fácil. El desconocimiento de las diferentes preparaciones culinarias. Acá básicamente todos los uruguayos saben cómo preparar, repito, una colita de cuadril, una milanesa y todo demás, pero si uno le regala de repente a alguien que nunca consumió una corvina entera o por que esté limpia o un calamar, hay muchos que pueden decir, no sé ni qué hacer con esto, pasame una receta. Pero digamos, vamos siempre a tener en cuenta entonces que por qué estamos tan convencidos de esto. Por el alto valor nutritivo que tiene el pescado, es un alimento proteico y con proteínas de alta calidad. Es un alimento bajo en calorías, o sea, y eso apunta a aquel perfil del consumidor que estábamos diciendo al principio. Es un alimento rico en vitaminas y minerales, ¿no? Y si lo comparamos, por ejemplo, con otras carnes, y que quede claro, acá no vamos a ir en contra de ningún otro alimento, en primer lugar porque somos técnicos, además de ser funcionarios del MEGAF, somos profesionales en esto, y reconocemos el valor de todas las demás carnes y además nos gusta. A mí me encanta comer todo, ¿no? Pero digo, entonces no voy a ir nunca contra otro tipo de alimentos, pero sí comparar de que por lo menos no es peor, al contrario, en algunos aspectos todavía es mucho mejor desde el punto de vista nutritivo. O sea, fíjense en lo que es el porcentaje de proteína, que es lo que básicamente su punto fuerte. Y decíamos que son proteínas de buena calidad, porque tiene dos características importantes. Primero, que son proteínas altamente digestibles, o sea, prácticamente toda la proteína del pescado es aprovechable, o sea, es digerible, tiene poco tejido conjuntivo, que es lo que encontramos en carnes de otros vertebrados, y además, desde el punto de vista bioquímico, tiene alto valor de lo que se llaman los aminoácidos esenciales, que es lo que le da el valor a una proteína. Una proteína es buena o no, o es rica o no, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene y que tenemos que estar tomando del medio exterior porque nuestro cuerpo no los sintetiza. O sea, que aquella proteína que a mí me esté aportando esos aminoácidos esenciales, esa la quiero. Bueno, y resulta que el pescado tiene todos los aminoácidos esenciales, inclusive aquellos que son más difíciles de conseguir de otras fuentes, como es el caso de los aminoácidos azufrados, que son muy necesarios y que son muy difíciles de conseguir. El pescado lo aporta.
Sin duda, con todas estas características, es que ya se está aportando, digamos, se está propendiendo su consumo, recomendando su consumo a nivel de esas poblaciones. Niños, primero mujeres embarazadas, mujeres en lactancia y los propios niños en crecimiento. Además de eso, algunos pescados, aquellos que pertenecían, ¿se acuerdan la clasificación que hicimos al principio? Los pescados grasos y pelágicos, además de ser alimentos proteicos, como todos los demás, tienen un alto porcentaje de lípidos, de grasas, que son de muy buena calidad porque son lípidos insaturados, que es lo que no encontramos en otras carnes. En otras carnes en general tenemos las grasas más saturadas, ¿verdad? O sea que son las más solidificables, las que pueden llegar a tener problemas en la salud por el consumo, con el tema del colesterol, etcétera, etcétera. En el pescado ese problema no está. Hay pescados grasos, y ustedes dirán que horrible, no quiero comer pescados grasos. No, al contrario, coman las grasas del pescado porque son las más sanas, las más nutritivas. Las grasas del pescado sí se pueden comer. ¿Ah? Y esto ya lo han escuchado ustedes por el alto componente de omega 3 que tienen algunos pescados, no todos los grasos, que, digamos, en los últimos años se descubrieron los efectos benéficos que tiene hacia el desarrollo del cerebro, hacia el desarrollo del buen funcionamiento, más que el desarrollo del aparato circulatorio. Entonces, lo hemos visto en varios lados. Pero aparte, como alimento, también es un gran aportador de minerales y vitaminas. Calcio y fósforo, eso lo sabíamos de nuestras madres, que nos enseñaban que había que comer pescado porque tenía fósforo, que desarrollaba el cerebro, etcétera, etcétera. Pero además otros elementos que se han descubierto últimamente, como es el caso del selenio, bueno, el yodo, en el caso obviamente de los peces marinos, ¿verdad? Vitaminas, todos son ricos en vitaminas y particularmente las especies grasas además son ricas en vitaminas del grupo de las liposolubles, del grupo A y D en este caso. Y bueno, ¿cómo estamos en Uruguay con respecto al consumo de pescado? Estas son cifras dentro de todo viejas, no las pude actualizar todavía, pero viejas de 5, 6, 7, 8 años, pero no ha cambiado mucho la cosa. Eso es un poco para que ustedes tengan proporción de lo que se consume en Uruguay. Estamos en unos 9,3 kilos aproximadamente per cápita por año. Y ahí tienen, en España, por ejemplo, al país altamente consumidor, prácticamente 43%, Japón, 57%. Hay países que todavía tienen mayores índices que estos, ¿no? Y un consumo mundial que aumentó. Eso es aumentó también el de Uruguay en los últimos 15 o 20 años, eso es real, pero también aumentó en el mundo. En 1960, por ejemplo, se consumieron unos 10 kilos per cápita al año, ahora ya en el año 2012 se estaba en 19, ahora debe haber aumentado, por lo menos no ha bajado de eso. Y esto es más importante, ¿verdad? O sea, ¿por qué decimos que tenemos que propender al consumo de pescado? No caer, y esto es importante, no caer en el hecho de que el pescado sea un medicamento. O sea, si como pescado porque necesito proteínas, sí, está bárbaro. O como pescados grasos porque ando mal del corazón, o porque estoy embarazada y quiero que mi hijo tenga un buen desarrollo neurológico. Está bárbaro. Pero comer pescado porque es rico, porque es un alimento, o sea, no es un medicamento. El medicamento se compra en la farmacia, eso es una cosa que es importantísimo. Es un alimento sano y es un alimento sabroso. Para cerrar, simplemente eso es una anécdota, antes de darle paso al compañero Agustín, que va a hablar de lo que está haciendo DINARA en materia de justamente de mercado interno, inocuidad y todo lo demás. Yo les quería comentar una encuesta que se hizo en algún lugar preocupado el gobierno de por qué la población estaba consumiendo menos pescado, y se encontró con estas respuestas, ¿no? Había mucha gente que decía, a mi familia no le gusta, por eso no compro pescado. Creo que fue una encuesta que se hizo a nivel de amas de casa y les preguntaban, ¿por qué? A ver, ¿por qué se está comiendo? Entonces, una de las respuestas es, a mi familia no le gusta. Es más caro que la carne. Cocinarlo es difícil. Lavar los platos después me da mucho trabajo, se ve las espinas, la piel. A mí no me gusta, dice, ¿no? La ama de casa decía, a mí no me gusta, a mi familia sí, pero a mí no me gusta, por eso no lo compro. No sé muchas recetas. Me molesta sacar las espinas. No me llena. No hay pescadería cerca. Entonces cualquiera podría llegar a pensar que esto lo hicimos en Montevideo. Esto se hizo en Japón, que es el país de los países que tiene mayor consumo per cápita de pescado, como vimos recién,
Y el propio gobierno japonés en su momento estaba preocupado por la disminución en el consumo, ¿verdad? O sea, quiero decir, con esto no es un consuelo de bobo, ni muchísimo menos, pero sí que si los japoneses pudieron revertir eso y preocuparse a tiempo de revertirlo, nosotros deberíamos también hacer eso y bastante más. Cuando digo nosotros me refiero a gobierno, me refiero a productores, me refiero a trabajadores, me refiero a vendedores. Les quiero dar entonces, les agradezco la atención, dos cositas más solamente antes de dar la palabra a Agustín. Estamos justamente como parte de esa promoción, hemos elaborado un tríptico con la idea de, bien sencillo, de por qué comer pescado, un poco de lo que se decía aquí, la calificación de los distintos productos, con referencias a lo que es digamos, a lo favorable que es el consumo de pescado para la guía de la alimentación que acaba de publicar, fue el año pasado, el Ministerio de Salud Pública, ¿tá? Y además también contarles que como apuntamos también a el sector más sensible y más esperanzador de la población, que son los niños, hemos producido, conjuntamente con la organización Infopesca, un manual de uso para escolares de quinto y sexto año que se llama La pesca, el pescado y la alimentación, que justamente habla de todo esto, pero además también con una proyección de lo que significa la pesca como actividad productiva nacional. Y está teniendo bastante éxito. Esto se los vamos a obsequiar por haber tenido la cortesía de haber venido a escucharnos, con mucho gusto. Pero además les informo que esto está colgado en el sitio web de Dinara, está en el portal de Ceibal, fue distribuido un ejemplar a cada biblioteca de todas las escuelas de la República y la idea es que sacar una nueva edición para hacerlo en forma masiva para que cada escolar además tenga su versión impresa. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Para complementar un poco a la charla de Santiago, es que en realidad quisimos enfocarnos en lo que es la vigilancia sanitaria de los productos en relación al consumo aquí, en el mercado interno. Pertenezco a grupo de inspectores en el Departamento de Industria Pesquera de la DINARA. Nosotros somos la autoridad oficial competente en relación al control de vigilancia higiénico-sanitario de los productos de la pesca y de la caza acuática. Dentro del Departamento de Industria Pesquera existen diferentes áreas: la inspección, la de sanidad y el laboratorio de análisis pesquero. En el Departamento de Control y Certificación Internacional existe el área de importaciones. Por lo tanto, para el control de productos que consumimos en el mercado interno, tanto de producción nacional como lo que es importaciones, tenemos un plan de inspección. Nosotros, nuestro marco normativo de referencia es el decreto 213, es el decreto 149, una resolución del 2016, la 247, que hace referencia a las plantas de mercado interno. En ella dice que se declara obligatorio un manual de prerequisitos, buenas prácticas de manufactura y procedimientos estandarizados operativos de saneamiento. Y si la DINARA lo exige también para los que son productos de alto riesgo, la planta va a tener que contar con un manual de análisis de peligros y puntos críticos de control. Todo esto respaldado por un veterinario responsable. Como dije anteriormente, nosotros año a año se actualiza, pero trabajamos en marco de un plan de inspección. A nivel de lo que son las inspecciones, tenemos en depósitos frigoríficos, en plantas procesadoras, plantas también fábricas de hielo, y en lo que son las importaciones, hay un equipo técnico trabajando para todo también lo que son productos frescos, congelados, que llegan al país.
Promoción del consumo de pescado. Dentro del Departamento de Industria Pesquera y con Santiago también, del Departamento de Comunicaciones, estamos trabajando con las diferentes intendencias. Se viene trabajando fuertemente con la Intendencia de Montevideo, en todo lo que es, aparte de la vigilancia sanitaria y las inspecciones, de promocionar el consumo de pescado. Estas son algunas definiciones que trabajamos en conjunto con la Intendencia, en donde establece que la pescadería, a estos efectos se entiende por pescadería todo comercio donde se expende pescado y producto de la pesca proveniente de embarcaciones o establecimientos habilitados al consumidor final. Y ahí la podemos clasificar desde el punto de vista de la característica local, pescadería fija y completa, que tiene una construcción con área de trabajo, sector de público, depósitos refrigerados y de insumos. Están también las que son pescaderías de mercado abierto, como lo son los puestitos del puerto del buceo. Pescadería de mercado cerrado, y ponemos ejemplos de supermercados y el MAM. Pescaderías móviles, feriantes, en general llevan una parte ya procesada y también pescado entero para procesar en el puesto. Por lo tanto, es en general de proceso completo, pero tiene diferencias propias de ser un cubículo pequeño, abierto, que cuenta con un tanque de agua y un recipiente para almacenar los residuos del proceso. Y como último también las pescaderías de pesca artesanal, en general abiertas y se ubican en el entorno de puertos y zona de desembarque de la pesca artesanal. Otra clasificación es según el tipo de proceso. Y ahí tenemos pescadería de expendio, o la que es de autoservicio, que es la que recibe los productos frescos ya envasados y solamente procede a su exhibición y venta en el mismo estado, en general en autoservicio, no efectuando operaciones de corte, fraccionamiento ni envasado. Pescadería de fraccionamiento y empaque son las que reciben el producto a granel, lo exhiben en vitrinas con hielo, lo empacan y lo expiden al cliente. Las que son de proceso completo, que reciben la materia prima, la filetean, la exhiben con hielo, la empacan y la expiden. Y están aquellas también, las que tienen un proceso de cocción, que aparte de vender los productos frescos, tienen un lugar aparte donde cocinan a base de pescado, o que solo se dedican a la venta preparada exclusivamente a partir de pescado o producto de la pesca. Como les comenté que venimos trabajando con las intendencias, más que nada con la Montevideo, también se ha trabajado con la Intendencia de Maldonado y también con los supermercados y con las plantas de mercado interno. A corto plazo la idea es comenzar a certificar ciertos puntos de venta, en lo cual estamos haciendo este trabajo y establecimos unos objetivos. Objetivo general es generar un elemento diferenciador que reconozca a los consumidores que valoren la calidad de los productos pesqueros que adquieren. Promover el reconocimiento por parte del consumidor de un punto de venta habilitado y a corto plazo certificado que satisface sus expectativas. También comunicar a los consumidores que en ese punto de venta los productos pesqueros son elaborados conforme a las normativas y procedimientos establecidos. Diferenciar los establecimientos habilitados y los que estarán certificados de los que no hayan podido acceder aún y sobre todo de los canales de comercialización no formales. Fomentar la inclusión de los puntos de venta informales en el sistema formal. Y como último objetivo, fomentar la coordinación de diferentes organismos competentes en la habilitación y control, así como en la promoción de hábitos alimentarios saludables. Esto, bueno, es el trabajo que está haciendo la DINARA con las diferentes intendencias. La idea es promocionar el consumo de pescado y contarles a la población que se sientan seguros de que el pescado es un alimento noble y bueno, en realidad es eso. Por supuesto, sí, que estamos en la DINARA trabajando junto con los supermercados, con las diferentes plantas de mercado interno. Bueno, pero todos tenemos el mismo objetivo en común. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Agustín. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que le quieran realizar. Bueno, a ver ahí. Hola, ¿qué tal? Mirá, yo me llamo Gonzalo y trabajo en la pesca. Y nosotros, caí de casualidad ahora, escuché y me metí.
Nosotros ahora, yo estoy en el sindicato, no estoy navegando porque me quedé porque tenemos la asamblea de delegados para generar nuestro convenio. Entonces hay un tema que estamos hablando todos los días, que es la situación insostenible, ¿no? Ahora me encuentro que ustedes tienen algo como que es un desarrollo enterísimo, que está bueno, pero nosotros como que no. Lo necesitamos y quizás si se arrimaran, o sea, trabajar en conjunto creo que sería lo mejor. Porque el sistema este está bueno, nosotros solos no podemos hacerlo. Entonces como que estoy viendo que falta esa unión, ¿no? Con los trabajadores. Claro. Con la gente de rubro, yo trabajo en artesanal y en industrial. Y está todo mal. O sea, lo único que hubo de Dinara es que allá en el pesquero en Piriápolis